Queridos amigos, muy bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hoy en Perseguidos pero no olvidados les contaremos las principales claves de uno de los casos de persecución cristiana más importantes de los últimos tiempos y por el que esta mujer lleva 8 años en una cárcel de Pakistán, en donde incluso corre riesgo de ser asesinada. Camerún es un remanso de paz en el interior de África, pero afronta grandes retos al tener que acoger a numerosos refugiados y desplazados internos que huyen de la violencia en países cercanos. Hoy en Perseguidos pero no olvidados les contaremos cómo viven los cristianos allí y cómo dan respuesta a estos retos. Hola, como seguramente sabrás, en el mundo hay muchas guerras. 1 millón de niños rezarán el rosario el próximo 18 de octubre para pedir por la paz. Les contaremos los detalles de esta preciosa campaña que pretende cambiar el mundo. Los niños un gran poder para aliviar el sufrimiento que hay en el... Buenos días amigos, bienvenidos a este programa Perseguidos pero no olvidados, donde les contamos las noticias que nadie cuenta, que no están en los grandes informativos ni en las primeras páginas de los periódicos, sobre la persecución que sufren nuestros cristianos en todo el mundo. También vamos a viajar a Camerún, que va a ser el país protagonista en los próximos minutos de este programa, pero como les decimos, las grandes titulares, la vida de nuestros hermanos que sufren, nos las trae nuestra compañera Blanca Ruiz Antón. Blanca. Así es, Raquel. Este pasado fin de semana tuvo lugar Encuentro Madrid 2018, organizado por Comunión y Liberación. Entre los ponentes estuvo el obispo de Bangasú y misionero comboniano Monseñor Juan José Aguirre, que habló sobre las razones para la desestabilización de la convivencia entre las comunidades en República Centroafricana y cómo él ha evitado la venganza de los distintos grupos en el conflicto. También intervino Marcela Simansky, responsable de ayuda a la Iglesia necesitada del programa de reconstrucción de los pueblos cristianos devastados por el Estado Islámico en la llanura de Nínive, en Irak. Ella explicó cómo los cristianos perseguidos son una muestra clara de la importancia de la libertad frente al miedo por la falta de seguridad en la zona. En esta edición del Premio Nobel de la Paz, recientemente entregado al médico congoleño Denis Mukwege y a la iraquí de etnia yazidí Nadia Murad por haber contribuido de manera decisiva a centrar la atención y a combatir los crímenes de guerra, entre los nominados también se encontraba a este premio se encontraba la pequeña organización Coptic Orphans, que sirve a los niños cristianos coptos en situación de vulnerabilidad en Egipto. Ellos estaban nominados por haberse negado a tomar represalias a pesar de haber sufrido una persecución mortal y que todavía está en curso por parte de los gobiernos y grupos terroristas en Egipto y otros lugares. En sus 30 años de historia, Coptic Orphans ha ayudado a más de 45.000 niños y trabajado en 675 aldeas. Además, como saben, en el Vaticano está teniendo lugar el Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Recientemente, el Papa Francisco se encontró con Safa al-Abia, un joven iraquí que participó en esta reunión. El Papa Francisco dirigió un mensaje a los jóvenes iraquíes, a quienes animó a tener confianza en el futuro, a no desanimarse a pesar del doloroso pasado y del duro presente, y aseguró que rezará por todos los jóvenes de este país. Por su parte, este joven se despidió del Papa Francisco manifestando su deseo de que el Santo Padre visite algún día Irak. Esto es todo, Raquel. Muchas gracias, Blanca. Ojalá que pueda ir el Papa pronto a Irak. Bueno, en cualquier caso, hay noticias importantes que queremos que no se les olviden, que las subrayamos para que no pasen inadvertidas, como lo que ocurrió el pasado domingo 14 de octubre, cuando el Papa Francisco canonizó a 7 nuevos santos, entre ellos Monseñor Oscar Romero, obispo de Salvador, que murió asesinado, el Papa Pablo VI e Ignacia Nazaria, que es una religiosa española fundadora de la Congregación de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Esta mujer desarrolló principalmente toda su labor social y evangelizadora en Oruro, en Bolivia. Por eso es considerada además la primera santa de este país. Bueno, precisamente hasta Bolivia, hasta Oruro, han ido las cámaras de este programa de Perseguidos pero no olvidados para mostrarnos el trabajo que estas incansables religiosas realizan con los más necesitados y además cómo esta fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada les apoya en todo ello.
La Iglesia está siempre atenta a todos los sectores, como el Papa Francisco dice, despreciados, marginados, y parece que estamos mejorando. Hay mejores caminos, hay mejores escuelas y hay muchas nuevas construcciones, pero hay mucha pobreza todavía. Lo que nos indica son los comedores populares. Cada rato más gente viene para pedir pan de cada día y agradecemos profundamente a ACN que nos está colaborando justamente en estas obras para disminuir y atender a los pobres, para estar junto con ellos. Aquí vienen toda la gente que no tiene recursos para poder tener comidita y entonces vienen aquí a servirse un plato de comida. Nuestra madre fundadora ha organizado el comedor que se llama La Olla del Pobre. Pueden entrar el que pasa, no decimos usted no es de aquí. Vienen hasta 200. Al entrar les hacemos rezar y después hacemos todo lo posible para que ellos se vayan contentos y queden satisfechos. Le vamos a dar gracias al Señor porque ha muerto por nosotros para librarnos del pecado, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre. El compromiso por los pobres es el compromiso de defender la imagen de Dios en los hermanos. Muchas veces una imagen ultrajada, pisoteada, donde no pueden vivir. Por lo tanto, comprometernos por el pobre es comprometernos por la imagen de Dios y por la presencia misma de Cristo. Bueno, pues tenemos la suerte en este programa de hoy que nos acompaña la hermana Alejandra González Obregón, misionera cruzada de la Iglesia, originaria de México, que actualmente vive en Madrid desde hace unos pocos meses, pero que ha vivido los últimos años en Camerún, el país de que hoy hablaremos en Perseguidos pero no olvidados. Pero, como digo, tenemos la suerte de contar con una religiosa de la congregación de la hermana Nazaria Ignacia. ¿Cómo le marcó la vocación de esta nueva santa en su vida? A ver, Nazaria para mí siempre ha sido una mujer muy valiente, muy audaz, tremendamente confiada en Dios, con una confianza que parecería que rompería todo lo que es lógico, lo que es prudente para lanzarse a abrir cosas. A mí me marcó, pues siendo yo jovencita, estaba estudiando pedagogía en México, y conocí unas hermanas y la manera de estar con ellas, la diversidad que tenían en sus obras fue lo que a mí me llamó muchísimo la atención. Y luego esta opción tan clara por la gente pobre. Sí, me fascinaron. Decidí darme un año de oportunidad y después del año digo, me quedo. Y buena opción. Buena opción, sí. Hermana, usted ha estado en Oruro, en el comedor que ha salido en el vídeo, donde se prepara estas ollas del pobre, ¿no? Sí, he estado allí, he estado en el año 2007. Ajá. He podido estar allí y me ha impresionado siempre pues la continuidad desde que hermana Nazaria, bueno, ahora ya Santa Nazaria estuvo allí, pues esto funciona todos los días, y sí que es impresionante pues la afluencia de gente y la apertura que se tiene hacia ellos. Y el que esto fuese, bueno, pues además ha sido no solamente, Nazaria tenía muy claro que además del pan, para el pobre había que dar la palabra, ¿no? El estar con ellos, el poder acompañarles, el poder darles un seguimiento, que también se hace, el no solamente darles pan, sino mirarlos a los ojos, hacerles sentir personas.
sí que he estado allí. Bueno, ¿cómo se nos ensancha el corazón cuando traemos a alguna misionera, alguna religiosa, como tenemos hoy a la hermana Alejandra, y vemos el trabajo que están haciendo muy silenciosamente ahora mismo, hoy en Oruro, en Bolivia, dando de comer en estas ollas del pobre, dando pan y palabra a todos los más necesitados? Por cierto, hermana, usted estuvo en Roma, ¿no?, con la canonización, ¿no?, en la mesita. ¿Qué destaca de este gran día para su congregación y para la Iglesia en Bolivia y la Iglesia Universal? Pues sí, pues a ver, una cosa que me ha marcado es la gran afluencia de gente, de peregrinos de todo el mundo, principalmente latinoamericanos, y una frase de Francisco, que el Papa Francisco, que tiene y que repite y que es paralela a la de Nazaria, de ser iglesia en salida. Santa Nazaria hablaba de bajar a la calle, de salir al encuentro de la gente, de ver la situación en que se encuentran y desde ahí llevarlos a Dios. Y esta iglesia en salida creo que es una de las hilos conductores, ¿no?, que hasta ahora perviven del carisma y que pervive en nuestro estilo de funcionar, nuestro estilo de misión. Bueno, de su congregación, vamos, bien pegado al carisma que está imponiendo el Papa Francisco de esta iglesia en salida, ¿no? Pues estamos todos más unidos. Bueno, sí, íbamos a hablar de Camerún y por eso me había traído la hermana Alejandra, pero claro, al ser de la misma congregación de esta nueva Santa Nazaria no podía evitar preguntarla al respecto. Vamos a meternos ya en Camerún. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en Camerún, en este país que vamos a conocer y a profundizar un poco más en los próximos minutos, hermana? Pues he tenido el privilegio de estar allí 8 años, 8 felices años que han sido duros, pero muy fructíferos para mí y espero que yo hacia ellos. Muy bien, bueno, vamos a meternos ya en Camerún. Vamos a conocer los primeros datos, los principales titulares de este país, de Camerún. Blanca Ruiz Antón, sitúanos un poco en este país africano. Así es, Raquel. La República de Camerún está en África Central. Limita al norte con Nigeria, Chad y República Centroafricana y al sur con Gabón, Congo y Guinea Ecuatorial. Se le conoce también como África en miniatura porque en él se encuentra una gran diversidad geológica y cultural, ya que cuenta con playas, desiertos, montañas, selvas y sabanas. En Camerún hay más de 200 grupos étnicos y lingüísticos y tiene una población de casi 24 millones de habitantes. La gran mayoría de ellos son cristianos, el 70%. De estos, protestantes el 42,3% y católicos el 28%. También el 18,3% son musulmanes y el 11,4% restante practica otras religiones. Según la Constitución promulgada en 1972, se reconoce que nadie será discriminado por su origen, religión, opinión filosófica o política. Como Estado laico, asegura su neutralidad e independencia con respecto a todas las confesiones religiosas y están garantizadas por la Constitución. Sin embargo, la ley exige que los grupos religiosos reciban la aprobación del gobierno para operar y permite al presidente disolver cualquier grupo religioso. Aunque Camerún tiene una larga tradición respecto a la libertad religiosa y al respeto entre las distintas confesiones, lleva desde el año 2013 sufriendo graves ataques de Boko Haram, lo que supone una amenaza a la convivencia pacífica que hay en el país. Por eso, desde principios del año 2016, el gobierno de Camerún desplegó más de 10.000 efectivos en unos 400 kilómetros de terreno considerado de alto riesgo para evitar las incursiones de Boko Haram, con lo que pretende ganar terreno en este país. Esta respuesta militar nacional e internacional ha debilitado considerablemente la capacidad de acción del grupo terrorista. El gran número de refugiados y desplazados internos son elementos que están dejando una semilla de desconfianza y división en el país. Muchas gracias, Blanca. Bueno, hermana, país de mayoría cristiana, un 28% solo de católicos. En principio hay tranquilidad. Es un país donde se puede vivir y expresar la fe privado y públicamente, ¿no? Efectivamente, cuando yo llegué ahí en el año 2009, la colaboración entre las religiones, sean cristianas, no cristianas, pues es para mí ejemplar. Nosotros colaborábamos en el dispensario, a nivel de educación, incluso a nivel religioso hay un respeto muy grande hacia otras experiencias de Dios, con lo cual, bueno, hay un respeto muy grande hacia todas las figuras religiosas
y ya digo, una colaboración. En nuestras escuelas, por ejemplo, aunque son confesionales, hay clases de religión al interior de nuestro currículum. Muchos padres musulmanes envían a los hijos allí, pues por la buena educación que nosotros aseguramos. En el dispensario también no tenemos una discriminación, o en las casas de acogida que tenemos para niñas con riesgo de calle no tenemos ningún tipo de exclusión. Y hay gente que colabora pues en todos los niveles, a nivel, por ejemplo, gente que es profesional y es musulmana, profesional de la salud, trabaja en nuestros dispensarios. Esta convivencia pacífica y respeto se ha visto quebrada a nivel social de forma pues muy contundente por los ataques de Boko Haram. Esto ha sido debido no solamente por la crueldad y la sutileza con que operan, es decir, cogen a chicos, les lavan la cabeza, utilizan a niños dentro de sus ataques, que nos parece a la sociedad entera una crueldad impensable, y sin embargo pues no se les conoce abiertamente quiénes son los de Boko Haram, y hay una amenaza muy grande contra los grupos cristianos en general. Sí, y contra los blancos, ¿no? los occidentales, los extranjeros, sí. Con lo cual, bueno, sí hay una desconfianza fuerte, ¿no? Bueno, vamos a recordar que Boko Haram, este grupo terrorista, campa a sus anchas en Nigeria, sí. País fronterizo con Camerún, que Boko Haram significa la educación occidental es pecado. Y atacan efectivamente contra la Iglesia, contra las universidades, porque significa educación, ¿no? Contra bancos, contra centros comerciales y contra la raza blanca, porque lo consideran extranjero. Hermana, la República de Camerún, como digo, frontera con el Congo, desde el 2013 es cuando ha empezado a haber esta tensión por estos terroristas desestabilizando a la población civil. ¿Hay atentados contra las iglesias en Camerún? Ha habido amenazas muy fuertes, muy fuertes, de tal manera, bueno, que teníamos que estar evitando colapsos. En un momento dado se ha pedido para ingresar a las iglesias el DNI para controlar quién entraba o quién no, que resultaba muy impactante porque generalmente en la iglesia está abierta a todo el mundo, como habitualmente, y el que te pidieran una identificación pues parecía muy chocante, ¿no? No conozco yo ningún ataque directo dentro de pero sí amenazas. Claro. Sí amenazas, incluso amenazas a alumnos nuestros de primaria, donde se nos pedía que diéramos unas consignas muy fuertes, muy repetitivas, que controláramos el equipaje escolar de los niños. Pues imagínense lo que supone abrirle la mochila al niño y empezar a controlar qué llevaba, ¿no? Era así, en estos años fue una amenaza muy fuerte. Y por otro lado sí que había unos ataques directos a poblaciones en el norte de Camerún. Ataques que no eran difundidos de forma abierta para evitar un poco el pánico y también para dar, bueno, pues más información. Pero sí que conocíamos y pudimos conocer de primera mano situaciones de grupos de familias religiosas que hacían actos heroicos de permanecer pues acogiendo a niños. Cuéntenos, porque a veces oímos estas cosas y aquí en España, la audiencia de nuestro programa, no sé qué es más noticia, que Boko Haram atente o que haya familias que respondan a este dolor. ¿De qué manera, hermana? Sí, pues familias religiosas, bueno, congregaciones religiosas, en concreto estoy pensando en unas hermanas italianas que les dijeron que tenían que salir por ser blancas y religiosas, estaban doblemente amenazadas. Las hermanas dijeron que no, que tenían un orfanato y que tenían que quedarse pues cuidando a los niños porque que quedarían pues a la deriva, ¿no? Sacerdotes también cameruneses que se quedaron haciendo una opción muy fuerte por su diócesis, sabiendo que eran amenazados por ser sacerdotes justamente,
y bueno, pues teniendo que recorrer y dar auxilio a poblaciones pues en situaciones de mucho riesgo, ¿no? Ha habido profesores que personalmente conozco que también me han dicho, hermana, mi fe me lleva, mi misión educativa me lleva a continuar mi trabajo en el norte. Corremos riesgo, me decía Alan Lamun, por ejemplo, un profesor del liceo, pues él junto con sus compañeros había sido amenazado justamente por estar dentro del liceo y por dar una educación occidental. Con lo cual él decía, hago un acto de fe y voy al trabajo, y a mí eso me parecía, yo sin decía, saber si va a volver, ¿no? Sin saber si va a volver, sí. Tenían que andar pues sin señales, sin cruces, sin distintivos religiosos, pero a mí me parecían actos de verdad heroicos y de un amor muy grande a la gente que estaba allí y que tenían que estar día a día pues con estas amenazas, ¿no? Unos actos de fe y de valor pues como muy contundentes, con mucha fuerza, sí. Estamos hablando de Camerún, un país que está sufriendo, como estamos viendo, las garras de Boko Haram, de este grupo yihadista, con la misionera cruzada de la Iglesia, Alejandra González. Hacemos una pequeñísima pausa y seguimos hablando de Camerún.